conlleva su tiempito, pues saberla redactar muy bien, pues para evidenciar dónde están las posibles las debilidades, pues, donde puede haber un riesgo más inherente. Sí, es correcto, ¿verdad? Lo que sí, como le había pedido solo un hallazgo, entonces hay que procurar cumplir la tarea y pues la verdad es que el caso es interesante y vale la pena, pues, dedicarle ahí un poquito de tiempo para curiosidad, porque así se aprenden, ¿no? Viendo casos así basados en la vida real, pues. Y es una situación, lo que presenta este caso, que es bastante parecido. O sea, los problemas que ellos tienen, si se fijan, son de naturaleza global. No es algo que pasa en Europa, no es algo que pasa en Asia o solo en Latinoamérica, ¿verdad? Es global. Entonces ahí encontramos bastantes cosas interesantes. Pero pues también tenemos el compromiso de la tarea, ¿verdad? Entonces hay que completar eso. Recuerden que yo solo les pido de todos los posibles hallazgos que pudieran encontrarse ahí, pues solo uno. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, profesor, pero realmente le habíamos entendido mal. Yo una persona la había redactado hasta como en las matriz, hasta como 11 hallazgos, 11, y en los arriesgos, pues yo pensaba, había detectado como 10 también aparte, pero si usted me dice, pues lo determinaríamos hoy por la tarde, pues, porque si un solo hallazgo podría agarrar uno de los que está en la matriz para redactarlo en el informe. Correcto, sí, para aclarar, ¿verdad? Que no vaya a haber una confusión. En la matriz, pues hay que poner, qué sé yo, uno mínimo, uno por cada cuenta, ¿verdad? De los estados financieros. Posiblemente haya alguna cuenta que no tenga un riesgo directo asociado. En la matriz, ¿verdad? Ahora, del hallazgo que estoy hablando, que solo uno es en el informe, para que no vayan a haber confusiones, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Ah, ok, sí está claro. Sí, una cosa es la matriz, en la matriz hay que poner, qué sé yo, creo que son como 12 cuentas, ¿verdad? Más o menos. Metiendo el balance general y el estado de resultados. Entonces ahí hay que poner una línea, pues, por cada uno. Pero en el caso ya, cuando hablé del hallazgo, porque no es lo mismo hallazgo que riesgo, ¿verdad? Entonces en la matriz no estamos hablando de hallazgo, estamos hablando de riesgos. Entonces cuando yo hablo de hallazgos, me refiero al informe de auditoría donde les digo, preparen el informe y solo presenten un hallazgo, ¿verdad? Que pues básicamente es ilustrativo y lo que yo quiero que me demuestren ahí es que comprendieron la estructura del hallazgo y pues que lo redactaron comprensiblemente, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Entonces hoy vamos a estudiar, vamos a repasar un tema que ya es del dominio nuestro, ¿verdad? Y es el tema de estadística. Vamos a desempolvar, ¿verdad? Algunos conceptos que ya nosotros ya manejamos. Comenzamos entonces. Sabemos que la estadística, ¿verdad? Es una ciencia eh, de la rama de las matemáticas y tiene dos propósitos principales, interesantes, importantes. Uno es comprender un poco la realidad, describir la realidad, y esto se hace a través de análisis, gráficas, etc. Pero también tiene como propósito la estadística conocer o más bien proyectar hacia el futuro lo que podría suceder. Entonces tiene estas dos ramas, lo que se conoce como la estadística descriptiva, ¿verdad? Y la segunda parte que sería la estadística probabilística, que está orientada
básicamente a ver el futuro. Básicamente, ese es el segundo objetivo, el segundo desarrollo de los temas estadísticos. Entonces nosotros en este momento vamos a hablar de esa estadística, de la estadística probabilística. ¿Y para qué nos sirve esa estadística? Esa estadística es la base mediante la cual nosotros determinamos el tamaño de la muestra y determinamos, antes de la muestra determinamos cuáles son las poblaciones sujetas a estudio y determinamos las muestras. Las muestras tienen dos componentes o dos análisis técnico-científicos. La primera es cuánta de la población, cuántas unidades muestrales voy a estudiar, ¿verdad? Voy a ir a analizar concretamente. Y después, ¿cómo voy a seleccionar? O sea, supongamos, tengo una población de 1000 cheques. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿voy a revisar esos 1000 cheques? No, no es práctico. Si yo reviso una porción de esos 1000 cheques, podría llegar a la misma conclusión. Y si estudio el 100% de los cheques. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de analizar una muestra con características de la población es que pues me voy a ahorrar tiempo, ¿verdad? Y recursos y otro tipo de recursos al hacer mi trabajo así. Y voy a llegar a la misma conclusión como si hubiera revisado toda la población. Ese es el punto. Ok, ahora vamos a la imagen que tenemos aquí. Aquí estamos hablando de selección de item. Entonces, ¿cómo o qué métodos se proponen para seleccionar o determinar el tamaño de la muestra? Entonces, la primera opción dice, revise toda la población. ¿Es esto posible? Es posible cuando yo tengo, por ejemplo, poblaciones pequeñas, imagínense, siempre hablando de los cheques, tengo los 1000 cheques y voy a segregar, voy a dividir y digo, tengo 990 cheques que están entre 100, pongámosle, entre 100 Córdoba y 10.000. Pero tengo un 2% de cheques y esos 2% de cheques, qué sé yo, podrían ser, hablemos de unos 20 cheques que tienen valor superiores a los 10.000. Entonces, en ese caso, ¿qué estoy haciendo? Segmento, ¿verdad? La población y digo, separo los cheques y de estos solo tengo 20. Entonces, como son los cheques con valores más grandes, y ahora tengo dos poblaciones, una población segmentada. Recuerden que en estadística eso le llamamos estratificar y digo, ok, mi población de cheques mayores a 10.000, la voy a revisar toda, solo son 20 cheques. Después tengo aquí elementos específicos. O sea, voy a seleccionar de toda la muestra, voy a seleccionar una parte. Para eso puedo utilizar muestreo no estadístico o muestreo estadístico. El muestreo no estadístico básicamente se basa en el juicio del auditor. El auditor agarra el listado de los 1000 cheques y con una serie de criterios comienza a seleccionar y dice, este sí, este no, este sí, este porque va a representar a los más pequeños, este porque va a los intermedios, este va con los más grandes y así sucesivamente. Después tenemos el muestreo estadístico. ¿Y qué es lo que pasa con el muestreo estadístico? Pues tenemos muestreo, dice acá, por variable, muestreo aleatorio, muestreo por unidad monetaria, muestreo por atributo y hay otros tipos de muestreo. Entonces, dentro del muestreo estadístico, lo que voy a hacer es aplicar para cada uno de estos tipos una fórmula y esto me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar el tamaño de la muestra. Teniendo el tamaño de la muestra, entonces el siguiente paso será elegir los elementos dentro de la población, que son los que van a ser sujetos de estudio. Y también vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Los principales tipos de muestreo que utilizamos nosotros en auditoría son el muestreo por unidad monetaria y el muestreo por atributos. En el caso del muestreo por atributos, lo utilizamos para la verificación de controles.
En el caso de los muestreos por unidad monetaria, lo vamos a utilizar para el análisis de los saldos de las cuentas. Dentro del muestreo de unidades monetarias, MUM, su sigla, tenemos el MON estándar y tenemos el MON conservador. El MON estándar es la fórmula genérica y el conservador es una especialización que lo que busca es reducir el riesgo de errores, de no detectar, ¿verdad? Errores de importancia material. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos básicamente que el tamaño de la muestra en el MUN conservador se va a ampliar. Muy bien. Tenemos entonces que estábamos hablando de los dos tipos de estadística. Estadística descriptiva, que es la que me ayuda a conocer y a comprender el fenómeno, los fenómenos que estoy observando. Por ejemplo, cómo se comportan las ventas de manera histórica. Con esto puedo comparar los distintos departamentos, quién se va acercando al cumplimiento de las metas asignadas, etcétera, y todo esto generalmente lo voy a analizar a través de gráficos y fórmulas. Y después la inferencial, donde tenemos, hablábamos de ella de la probabilidad, o la estadística probabilística, que tiene como propósito proyectar el futuro. Y dentro de esa herramienta, pues vamos a utilizar la estadística diferencial para determinar el tamaño de la muestra. Este es un concepto importante en la estadística y se va a correlacionar con el caso nuestro, ¿verdad?, de la auditoría, con lo que llamamos aseveraciones o afirmaciones. Veamos qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición acerca de un estado de la naturaleza. La prueba de hipótesis calcula la probabilidad condicional de que tanto la hipótesis sea verdadera y que hayan ocurrido los resultados de la muestra observada. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Se formula la hipótesis para ser probada, se obtiene la prueba de muestreo, se calcula la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera. Si la probabilidad es demasiado baja, se rechaza la hipótesis. Ahora vamos a repetir lo mismo en lenguaje de auditor. Identifico la cuenta que voy a analizar. Eso sería, ¿qué cosa? El estado de la naturaleza. Esa es nuestra realidad. La cuenta con sus saldos tal cual, cuando nosotros vamos a realizar la auditoría. Después dice, la prueba de hipótesis calcula la probabilidad condicional de que tanto la hipótesis sea verdadera y que hayan ocurrido los resultados de la muestra observada. Entonces, a esto, ¿de qué se trata esto en auditoría? Entonces, aquí estamos hablando de las afirmaciones. Vamos a suponer que el estado de la naturaleza es el saldo de la cuenta por cobrar. Y dentro de los elementos o la prueba de hipótesis que yo quiero hacer es verificar que los clientes existen. Entonces, mi afirmación inicial es el saldo de la cuenta por 100,000 Córdoba está integrada por 5 clientes, 20,000 de saldo cada uno. Primera prueba de hipótesis, los clientes, no el saldo. Acuérdense que el saldo se relaciona con la afirmación. ¿Cuál es la afirmación en el caso de las cuentas por cobrar? Estaríamos hablando de derechos, ¿verdad?, y obligaciones. Entonces, aquí estoy hablando de la existencia física del cliente. Entonces, en mi hipótesis, los 5 clientes existen. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, formulo la hipótesis, repito la hipótesis, los 5 clientes con saldo de 20,000 cada uno que conforman el 100% del saldo de cuentas por cobrar, existen físicamente. Entonces ahora tengo que hacer una prueba de muestreo. Voy a revisar cuántos clientes. En este caso, como son poquitos, son solo 5, entonces los voy a revisar todos. No voy a hacer realmente una muestra, voy por 100%. Ahora dice, se calcula la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera. ¿Cómo voy a calcular esta probabilidad? En nuestro caso, en lenguaje de auditoría, voy a ir a visitar al cliente y me voy a dar cuenta si existen o no existen. Si la probabilidad es demasiado baja, se rechaza la hipótesis. ¿Cómo hago esto? Entonces, con las respuestas que me den los clientes, yo voy a llegar a las conclusiones
adecuadas correspondientes para establecer qué cosa. Si el saldo de la cuenta por cobrar es razonable o no es razonable, que es mi objetivo 1. Entonces, esta lógica de la prueba de hipótesis se aplica totalmente a la auditoría, ¿verdad? Obviamente en otro contexto, pero lleva la misma secuencia de actividad. Plan estadístico. Veamos ahora aquí. Esta es otra metodología que complementa e integra, ¿verdad?, la prueba de hipótesis y los otros elementos para el desarrollo de una actividad a través de la cual yo quiero llegar a conclusiones. Entonces dice, determina los objetivos de la prueba. ¿Cuál es la prueba? Ahí utilizo la que acabamos de hablar anteriormente. Defino mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Es con base en una cuenta específica, concreta de los estados financieros, voy a identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las aseveraciones afectadas potenciales. Exactamente la tarea, ¿verdad?, que ustedes hicieron en la matriz de riesgo. Ya tengo claro esa primera parte, ya tengo claro cuáles son mis objetivos, comprobar, ¿verdad?, la exactitud, la evaluación, comprobar la existencia, comprobar la integridad. Ahora, ¿de qué? De la cuenta X, ¿verdad? Ahora voy a definir cuál es la población, y esto es súper importante, porque a veces nosotros podemos tener claro que queremos comprobar los inventarios, pero si nosotros no sabemos cuáles son los inventarios. Recuerden, por ejemplo, que estábamos hablando de inventarios más complejos, como serían la electricidad, el petróleo, los gases, entre otros, ¿verdad? Tenemos también, qué sé yo, las canciones que se descargan del internet, del software. Entonces nosotros tenemos que tener claro, si vamos a estudiar el inventario, si lo que vamos a ver es la razonabilidad del inventario, tenemos que tener claro cuál es la población para que en esa medida nosotros podamos preparar nuestras pruebas. Entonces por acá tengo, dice, control periodo, estamos hablando de pruebas de control, y sustantiva, otro tipo de pruebas sustantivas, que son las pruebas a los elementos. Entonces, esto es fundamental. Voy a evaluar el control y voy a evaluar el saldo como tal, o la estructura de ese saldo. 3. Determinar niveles aceptables de riesgo de muestreo. Ok, esto ya es los niveles de riesgo. Estamos hablando de los riesgos de error e incorrección material. Y en nuestro caso, ¿cuáles son puntualmente? Son los riesgos inherentes y los riesgos de control. Y a eso me va a llevar a un riesgo de auditoría. Y a eso también me va a llevar ¿a qué? Me va a llevar a otro tipo de elementos, ¿verdad? Como lo son mi nivel de confianza. Determinar el tamaño de la muestra con estos elementos. Todos estos elementos los vamos a aplicar en una fórmula. Elegir el enfoque de muestreo. O sea, ¿cómo voy a seleccionar? Una vez que ya sé que de esos 1000 cheques voy a revisar 50, ¿cómo elijo esos 50 cheques? Eso va a ser algo también relevante, porque en la medida que yo haga una buena selección, es que realmente se va a parecer esa muestra seleccionada a la población que estoy estudiando. Recolectar los resultados de la toma de datos y tabularlos. Ya aquí estamos hablando de los papeles de trabajo. Y aquí ya tengo los 50 cheques seleccionados, y ahora ya le voy a aplicar concretamente las pruebas, que es lo que le quiero revisar, las firmas, los soportes, que realmente lo cobró la persona que corresponde, etc. Inferir los resultados de la población, y aquí voy a llegar a mi conclusión, si el saldo de la cuenta por cobrar es razonable o no lo es. Acuérdense que para llegar a esa inferencia que tengo antes y previamente un concepto al que he llamado materialidad. Entonces, depende de los errores que identifique en mis pruebas sustantivas, en esa medida yo voy a llegar a la conclusión si los errores identificados son materiales o no lo son, y con base en eso voy a determinar cuál es el tipo de opinión que voy a dar en las circunstancias. Y por último, con esos resultados, yo voy a preparar mi informe, y pues yo tomaré las decisiones del tipo de opinión que le voy a asignar a ese informe. Entonces, si se fijan, la estadística es una herramienta muy, muy similar. Su lógica es bastante similar a la lógica que lleva el desarrollo de una auditoría. Muestreo por atributos.
El muestreo por atributos se refiere a proposiciones binarias, sí o no error, y se utiliza para evaluación de controles internos. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de cuando yo voy a revisar, vamos a analizar controles. ¿Y qué es un control? Un control es una actividad que debe quedar debidamente documentada. Un control es una actividad que debe quedar debidamente documentada. Y dentro de ese control, yo lo que voy a decir es si se cumplió o no se cumplió. Yo no puedo decir en el control, se cumplió parcialmente. O sea, si el cheque debe llevar una firma, entonces yo voy a decir, ¿lleva la firma o no lleva la firma? Yo voy a decir, el cheque lleva la factura que soporta el gasto. Voy a decir, si lo lleva o no lo lleva. Yo no puedo decir, lleva media factura. ¿Estamos claros? Eso es importante porque en esa medida, con esa lógica, se estructura el muestreo por atributo. ¿Cómo vamos a determinar el muestreo por atributo? Entonces comenzamos por los elementos de la fórmula para llegar a determinar el tamaño de la muestra. Entonces miren los elementos. Tenemos N, que es la población. Tenemos el error estándar, ese es la varianza de la población. Esto pretende ser una teta griega, ¿verdad? Una T griega. La varianza de la población, la varianza de la muestra, el nivel de confianza y N', que es uno de los elementos que está acá de la fórmula, es la división entre S al cuadrado. Estos son al cuadrado, ¿verdad? Aquí ya no me alcanzó, no logré acomodarlo. Entonces, este S al cuadrado, que dijimos que S al cuadrado es la varianza de la muestra, entre la varianza de la población. ¿Qué es el error estándar? Vamos a identificar aquí algunos elementos. El error estándar es la materialidad en nuestro caso, ¿no? Repito, el error estándar ese ¿qué es? Es la materialidad. La varianza de la población y la varianza de la muestra debe entenderse conceptualmente como aquellos elementos que se mueven o que representan características variables. Por eso es la palabra varianza, variable dentro de la población. A ver, voy a tratar de explicar esto. Vamos a suponer ahorita, porque no lo sé, ¿verdad?, que dentro de la población de ustedes, de los estudiantes de este módulo, están personas que van entre los 25 y los 30 años, ¿verdad? 25 y 30 años. ¿Cuál sería la media? La media sería 27 años y medio. Entonces, si nuestro estándar es 27 años y medio, tenemos una varianza de la población de 2.5 para arriba y 2.5 para abajo. Ese es el estándar, perdón, esa es la varianza de la población y sobre él voy a hacer cualquier tipo de inferencia, ¿verdad? Cualquier tipo de análisis de carácter estadístico. Entonces, repito, si en este caso, ¿cuál es la variable analizada? Los años. Estamos diciendo que la mayoría de ustedes están entre los 25 y los 30 años. Si yo hago una media, tendría 27 años y medio. ¿Cuál va a ser la varianza de la población? La varianza de la población va a ser 2 años y medio para arriba, para llegar a los 30, y 2 años y medio para abajo para llegar a los 25. Entonces, en esa franja están las edades de esa población. Segundo, ¿y para qué sirve esto? Para establecer, ¿verdad? Para un montón de cosas, pero en general, para establecer los posibles errores potenciales que pudiera estar encontrando. ¿Cuándo tengo problemas con la varianza de la población o de la muestra? Bueno, la muestra es que al seleccionar una muestra de la población de ustedes, de alumnos, entonces que me dé una varianza muy similar a la varianza de la población. Perfecto. Segundo elemento, ¿verdad? Nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza es hasta dónde yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a aceptar errores que resulten de los procedimientos que estoy aplicando. ¿Qué significa esto? Mi nivel de confianza va a ser determinado por
mi confianza en el control interno. Y ahí está mi relación directa. Nivel de confianza de estadística se va a vincular directamente con el nivel de confianza del control interno. Entre más confianza tenga yo en el control interno, ¿qué va a pasar con el tamaño de la muestra? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Como yo estoy confiando en el control interno, entonces el tamaño de mi muestra va a ser menor. Si yo no confío en el en el control interno, entonces el tamaño de mi muestra tiene que ser mayor, va a ser mayor porque estoy previendo la existencia de errores de incorrección material. Entonces, repito, nivel de confianza relacionado directamente con la confianza que tengo con el control interno. Entre mayor sea mi nivel de confianza, entonces mayor va a ser, menor va a ser el tamaño de la muestra. Menos confianza, muestra más grande. Más confianza, muestra más pequeña. Y esto es importante porque recuerden, ¿qué es lo que pasa con un despacho? El despacho, por muy técnico que pueda ser, sigue siendo un negocio. Y entonces, como es un negocio, pues definitivamente yo tengo que buscar cómo reducir mis costos a menos tiempo, pero manteniendo la calidad, esto es cumpliendo las normas. Y por lo tanto tiene que haber un equilibrio. Entonces yo como cliente, idealmente voy a preferir clientes que tengan muy buenos controles internos, porque al reducirse los tamaños de mis muestras, pues voy a ser más eficiente y mis costos se van a reducir. De tal forma le puedo ofrecer un mejor precio al cliente. Acuérdense que estamos en un mercado y hay otros despachos que también están compitiendo contra nosotros. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos entonces los elementos para determinar, para resolver la fórmula. Vamos a ver un caso bien sencillo. De una población de 1.176 cheques con error estándar menor al 0.015%, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una materialidad de 1.5%. Al 90% de confiabilidad, 90% de confiabilidad, determine el tamaño de la muestra. Y veamos cómo se hace eso. El primer elemento, el primer elemento que yo debo determinar de la fórmula es, veamos, revisemos, ¿verdad? Anterior, vamos a revisar. Tenemos aquí error estándar, por acá, varianza de la población, varianza de la muestra. Entonces tenemos varianza de la población, varianza de la muestra, 0.15 elevado al cuadrado, y me da este número que está acá. Segundo elemento, varianza de la muestra, que dice que va a ser igual a P multiplicado por 1 menos P, que va a ser igual a 0.90 multiplicado por 1 menos 0.90, y eso me va a dar 0.09. Los siguientes elementos es la determinación de la n', que es igual a la varianza de la muestra y entre la varianza de la población. Y entonces tenemos que C2 nos dio 0.9, que lo acabamos de calcular para acá, y tenemos acá este número 0.00025, y tenemos ya un numerito aquí, tenemos 400. Ahora tenemos aquí n, ¿qué va a ser? Es igual a n', 1 más n' sobre n, que es la población, recuerden. ¿Y cómo voy a calcular eso? Entonces ya tengo n' 400, 1 más 400 dividido entre la población, 1.1176, y entonces el tamaño de mi muestra es de 298. Ok, entonces ahorita ustedes van a descargar, ¿verdad? Este documento está en la plataforma y van a resolver este ejercicio. Y vamos a tener un intermedio ahorita de media hora, y en media hora ustedes me están mandando este ejercicio, nos volvemos a conectar y me están mandando la solución de este ejercicio en el WhatsApp para que lo comentemos, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí con la instrucción?
Se profesor, una consulta, Si se corta, me escribe al grupo, oiga, porque ya estamos por cortar. Siga, siga. ok, las fórmulas, esas también están en Classroom. Sí, Igual que, esta presentación dice, está con el nombre presentaciones de la clase de hoy, algo así. ok, perfecto. Entonces, para que lo descarguen, ahí está la presentación completa.